Buenos días, muchachos, un placer saludar a todos mis mayores, mis seguidores, mis ahijados y mi público en general. Quiero compartir con ustedes una nota de voz que me envió uno de mis ahijados de El Salvador con respecto a un tema muy interesante que denominaremos los empungos. Salam aleikum, Padrino Lía, cordial saludo acá desde la distancia. En otro tema, a menudo escuchamos hablar mucho de los orillas y hay quienes dicen que los orillas, como algunos santos, tienen sincretización con algunos empungos y así sucesivamente, dando a entender que de repente una misma entidad puede ser una orilla o puede ser un empungo o puede ser en la sincretización algún santo de la Iglesia Católica. Sería bueno que nos dieras a nosotros, tus ahijados, un poquito más de luz, considerando que hay mucho comentario sobre esto. Y bueno, nosotros queremos saber la verdad y qué mejor que ir a la fuente nuestra, que en este caso tú eres nuestro mayor, ¿sí? A mí en lo personal me gustaría saber un poquito más sobre este tema de los empungos, considerando que nosotros los paleros, los ganguleros, generalmente trabajamos con los empungos, no con los orillas. No obstante, vos tenés ahí la última palabra y bueno, sería bueno escucharte. Padrino, fuerte abrazo acá a la distancia, se te quiere mucho, aquí estamos y aquí seguimos. Es un tema muy importante, muchachos, puesto que hay algo que comúnmente en la religión yoruba se da por sentado que es una verdad, cosa que es completamente falsa, y es la siguiente: cuando los antiguos yorubas en África, en el Congo, en Haití, en Nigeria, en el tiempo del antiguo Congo, de la antigua esclavitud, cuando el hombre blanco se sobrepuso sobre la esclavitud y estaba legalmente permitida la esclavitud negra, todos esos ancestros nuestros tenían conocimientos, tenían sabiduría y ocultaban de una u otra manera ciertas cosas que nunca permitieron que el hombre blanco pudiera tener control sobre ellas. Se ha creído en la religión yoruba, de hecho muchos babalaos, muchos religiosos, muchos paleros, espiritistas, creen que es cierta, y es completamente falso lo siguiente: en el tiempo en que se sincretizaron los santos con las entidades yorubas, vamos a poner por ejemplo el Ewa. Si ustedes revisan el panteón yoruba, cada oricha, cada santo, cada deidad se complementa en paralelo con una deidad católica. Por ejemplo, el Ewa, el divino niño de Atoche, y así sucesivamente. Pero lo que no saben los religiosos, que en el antiguo Congo, en la antigua religión yoruba, los esclavos negros, cuando unieron ambas deidades y secretizaron una deidad yoruba con una católica o una cristiana, no es porque, por ejemplo, el Ewa fuera el divino niño de Atoche. Una entidad católica no tiene que ver absolutamente nada con una deidad yoruba. Pero ¿qué pasó? Lo que hicieron los negros, los antiguos ancestros nuestros, los esclavos, es que ellos, por tratar de esconder ante el hombre blanco sus verdaderos nombres de las religiones que ellos veneraban, de las deidades que ellos protegían y veneraban, ellos simple y llanamente unieron, por ejemplo, a el Ewa y lo escondieron detrás de la deidad del divino niño. Pero ni el divino niño es el Ewa, ni el Ewa es el divino niño. Y así con todo el panteón yoruba. Pero ¿qué pasa? Han pasado los años, han pasado la historia, y se ha hecho de la creencia popular de que la entidad yoruba es la misma católica o cristiana. Ninguna entidad tiene que ver con la otra. Las entidades católicas y cristianas son completamente diferentes a las del panteón yoruba, pero se ha creado la moda por facilidad
por tabúes, por dogmas, de que quien adora el Eguá, adora al divino niño, y así sucesivamente con todas las entidades del panteón yoruba. Es un secreto que ha pasado de generación en generación, del viejo Congo, de los paleros viejos de Nigeria, de Zimbabue, de los paleros negros antiguos de Haití, de los bantúes, en donde cuando yo estaba muy joven, me decían mis padrinos, eso es una información falsa, ahijado, que comúnmente se cree que una entidad católica es la misma entidad yoruba. Lo que pasa es que los esclavos, por proteger sus secretos, ocultaron esas deidades con los nombres de los católicos, de las deidades católicas, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso por una parte. A este video lo quiero llamar los peones en el juego de ajedrez. ¿Por qué? Porque comúnmente se sobreentiende o se confunde una entidad con otra. Como dice mi ahijado del Salvador, que vamos a poner, por ejemplo, que los orichas tienen que ver con los empungos, que los empungos tienen que ver con los enfumbes, cosa que es falsa. ¿Por qué les digo que es falsa? En el panteón yoruba hay entidades, hay una mayordomía, hay una jerarquía. Vamos a especificar el panteón de los orichas. Los orichas, por ejemplo, son entidades sagradas comúnmente manejadas por los babalaos, por los iyagüe y por los santeros. Nada tiene que ver los orichas ni con los empungos, ni con el palo mayomba, ni con el palo monté. Si nos vamos, por ejemplo, a la idiosincrasia de los orichas, vemos cómo esos orichas están hechos para proteger, custodiar las soperas, los sotanes, los guerreros, de los que somos babalaos, y tenemos santos de cabecera. Siendo los orichas las entidades que custodian las soperas, los guerreros, los sotanes, los jimaguas, los echú de los babalaos, nada tienen que ver esas entidades con las entidades del palo monté. Esas entidades de los orichas son precedidas, no se les olvide, que por Orunmila, por las leyes de Orula, de Ifá y de Ochá. Nada tiene que ver ni con el Sambia Empungo ni con el palo mayombe. Ahora bien, es un juego de ajedrez por lo siguiente. En el panteón yoruba de la religión del palo Congo, el Sambia Empungo es un líder. Cuando el palero es iniciado a través del callamiento, se hace una ceremonia en la cual, mediante cargas que reciben los enfumbes, los empungos, las óperas, los calderos, el padrino, aparte de la moyugba, secretamente, una vez que se le venda los ojos a la ahijada, al pino nuevo, establece un permiso especial. Eso no se le cuenta al ahijado, eso es una oración especial que el padrino, como tata, como sacerdote, como mayordomo, le da a esa carga de ese enfumbe que él está elaborando en el rayamiento y a las cosas que él coloca dentro de ese caldero, dentro de esa vasija, para que esas entidades en conjunto operen mano a mano con el enfumbe. ¿De qué forma? El Sambia Empungo, siendo el líder, a la hora de que el tata va con licencia, debido a la licencia del padrinazgo y al permiso que le dio el padrino, manda a elaborar a las entidades. ¿A quiénes manda a elaborar el padrino? A los enfumbes. Esos enfumbes salen a elaborar bajo la autonomía y el permiso de Sambia Empungo. Pero entre Sambia Empungo y los enfumbes hay entidades menores, que son los peones del juego de ajedrez. Tenemos, por ejemplo, Cholendegüe, Sarabanda, Siete Rayos. Tenemos, por ejemplo, a Mamachola, Huehufinda. Y siendo, por ejemplo, Huehufinda, Mamachola, Siete Rayos, Lucero Mundo, Centellendoki, una serie de empungos que trabajan entre la autoridad del Sambia Empungo y de los enfumbes, son los peones en el juego de ajedrez del palo mayombe.
son entidades que gobiernan la naturaleza. Cada empungo, independientemente, por ejemplo, Ceterrayo, Gurufinda, Cholendewe, Mamachola, Lucero Mundo, Sarabanda, cada empungo maneja, gracias a la permisología de Nsami Empungo, un elemento natural. Y para ellos manejar esos elementos naturales, ellos se transportan en unas naves llamadas enquisis. Ellos navegan espiritualmente por el mundo en un medio de transporte que ellos manejan, denominados enquisis. Los enquisis transportan a los empungos y por orden del Nsami Empungo y por orden de los enfumbes, esos empungos se mueven entre el líder, que es el Nsami Empungo, y los enfumbes, y van a laborar. ¿De qué manera los empungos laboran a la hora de que el Tata manda a trabajar a los enfumbes? De la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo un cliente que me dice: padrino, yo le voy a mandar los derechos para que usted haga que una pareja se separe. Un ejemplo. Voy con licencia, doy menga, arreo mis muertos, doy fula, mato el animal, lo otorgo y voy con licencia, vayan a laborar. Los enfumbes míos toman esa orden. Ellos se ponen de acuerdo con los empungos y todos piden autorización de Nsami Empungo. Los empungos son esos seres pequeños naturales que se transportan en los enquisis, Sarabanda, Ceterrayo, Cholendewe, Gurufinda, Centella, en fin. Los empungos son los que, siendo entidades pequeñas, intermedias, los peones en el juego de ajedrez del palo mayombe, mis enfumbes los mandan a trabajar. ¿De qué manera? Ellos van sobre la pareja que mi cliente pidió que se separaran y se meten en la mente de esa pareja para que se peleen, para que discutan, para que se mientan la madre, para que se tengan la rechera, para que hayan conflictos, para que se oyen a morir hasta que se separen. Si los empungos, no pueden presionar mentalmente lo suficiente a esa pareja para que se separen como mi cliente lo pidió, los empungos van a los enfumbes: vengan, necesitamos ayuda. Y son los enfumbes míos los que conjuntamente con los empungos les caen en la mente a esa pareja y hacen que se destortillen hasta que se separen. Son los peones que actúan primero en el juego de ajedrez del palo monté. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner una suposición que un cliente me diga: yo quiero, padrino, que esta mujer aborte. Voy con licencia, mato el animal, doy menga, doy fula, arreo. Los mando a laborar. Mis enfumbes, con la permisología de Nsami Empungo, se ponen de acuerdo con los empungos, los cuales a través de los inquisi viajan hacia esa clienta, hacia la persona que está embarazada, se meten espiritualmente los empungos dentro de la madre que está gestando la criatura, y los empungos hacen que ese ser de alguna u otra forma tenga algún tipo de anormalidad biológica, orgánica, para que salga muerto. Son los empungos, los seres intermediarios que, manejando la naturaleza, los medios naturales, hacen que esa mujer se enferme, le caiga un rayo, le caiga la lluvia, se tropiece, se caiga, pierde el feto, cualquier cosa pasa. Eso lo hacen los empungos. Si los empungos ven que esa mujer embarazada es una mujer reci y no pueden acabar con la vida que lleva adentro, vengan, llaman a mis enfumbes, y mis enfumbes junto con los empungos acaban con la criatura. Otro ejemplo, vamos a suponer: padrino, yo quiero que usted me haga un trabajo para dominar, amansar, doblegar, apaciguar a ese hombre o a esa mujer que es puto, que es terco, para que me quiera, para que esté a mis pies, para que me adore, para que lo tenga yo como un perrito faldero. Yo mato el animal, voy con licencia, en Salam Aleikum, los mando a laborar. Mis enfumbes le piden permiso en Nsami Empungo, y mis enfumbes se ponen de acuerdo con los empungos, los cuales en sus enquisis van sobre ese hombre, y mis empungos, los empungos de Nsami Empungo, se meten en la mente de ese hombre para que sueñe con esa mujer, para que todos los días la vea, para que cada vez que tenga sexo tenga la imagen de ella aunque esté con otra, para que no tenga ojos para nadie, para que sea sumiso,
para humillarlo, para bajarle el ego, el orgullo. Y los empungos están dentro de ese hombre, dale que dale, dale que dale, noche tras noche, día a día, hasta que lo dobleguen, le hagan bajar la cabeza, lo pongan sumiso, como perrito faldero, dominado y amansado. Si ese hombre es terco, testarudo, recio, difícil de doblegar, entonces los empungos van a mis enfumbes, vengan para acá, y mis enfumbes, estando por encima de los empungos, le caen a ese hombre encima, se meten en la mente y hacen que de una u otra manera ese hombre sea manso como corderito, como la cliente lo pidió. Entonces, Ensambi Empungo es el líder. Los empungos están entre Ensambi Empungo y los enfumbes. Los enfumbes usan a los empungos como una serie de peones, vayan, hagan lo que el cliente pidió, lo que mi tata mandó. Y los empungos, siendo entidades pequeñas, entidades menores que gobiernan los medios naturales, y a cada uno se le da la potestad determinada a nivel natural, según lo determina Ensambi Empungo, esos empungos pequeños, los peones del juego de ajedrez, van hacia los clientes, y de los clientes van sobre la gente que intervienen en las peticiones que el cliente pidió, y hacen que la persona se someta, se caiga, sane, sea fértil, sea infértil, a este se le para el miembro, a este no, que la mujer sea sumisa, que el hombre sea pasivo, que el hombre sea activo, que sea dominado una pareja, separada a la otra, en fin, etcétera, dependiendo de las mil y una cosas que el cliente pueda pedir. Entonces los empungos operan por mandato de Ensambi Empungo ayudando a los enfumbes. Pero si el empungo no puede, los empungos van y solicitan el favor de los enfumbes, vengan para que nos ayuden porque esta mujer es difícil, o este hombre es complicado, o este hombre es terco, o no logramos que esto suceda, vengan enfumbes. Entonces los enfumbes que están por encima de los empungos van en grupito y le caen encima a esa persona hasta lograr que se cumplan las peticiones que los clientes nos pidieron a nosotros como religiosos. Nada tienen que ver los orichas, eso lo dejo muy claro, nada tienen que ver los orichas con los empungos. Los orichas, son entidades santas, los santos de cabecera de nosotros los babalaos, de los iyawó y de los santeros. Los empungos son los peones en el juego de ajedrez entre Ensambi Empungo, que es la cabeza, y los enfumbes. Y a través de la orden del palero, esos enfumbes mandan a elaborar a los empungos como una serie de peones que los ayudan, y en última instancia, si los empungos no pueden, entonces van los enfumbes. En cuanto a sincretizar un santo con una entidad de Yoruba, digamos que eso es una moda muy común en que se ha establecido que de repente una entidad Yoruba, como un oricha, determina paralelamente una entidad católica, pero eso es completamente falso. Pero la gente lo cree y la gente ha supuesto que la entidad católica es la misma que la Yoruba, y así ha pasado por los años y por tradición, pero es completamente falso. Por otra parte, los empungos, como por ejemplo Cholendewe, Mamachola, Gogofinda, Cheterrayo, Lucero Mundo, Centella, esos empungos, moviéndose entre Ensambi Empungo y los enfumbes, están allí junto con el enfumbe, esperando que a la orden de ellos el padrino con licencia los mande a elaborar, y trabajan todos juntos. Primero los enfumbes van y mandan a los empungos a elaborar y esperan tranquilos, porque los enfumbes están por encima de los empungos, y tanto los enfumbes como los empungos, teniendo la autoridad y el permiso de Ensambi Empungo, empiezan a mover las fichas, a elaborar, a ir sobre la gente que el cliente pidió, a mover las circunstancias para que esas peticiones sean una realidad. Pero primero se mueven los peones en la mesa del ajedrez del mundo mayombe, que son los empungos. Detrás de los empungos están los enfumbes. Si el empungo no puede, vamos, mueve la ficha, sigue el enfumbe. Y entre los enfumbes y los empungos que están por debajo de ellos, se logran que se cumplan las peticiones que nuestros clientes los piden. Ahora bien, para que un palero con licencia, una vez que Moyugbé pueda poseer, tener el privilegio de mover esas entidades, el padrino en el rayamiento, cuando le da la vela blanca y la enciende delante del pino nuevo
cuyo Pino Nuevo tiene los ojos vendados, él elabora una oración al momento de hacer los rayamientos en el cuerpo, en donde por el linaje del Tata, a través de la Moyugba y la genealogía familiar de ese palero hasta la tercera y cuarta generación, autoriza a ese enfumbe, con la permisología que únicamente sabe el palero, de que ese enfumbe posea la autoridad y la mayordomía y el control sobre los empungos, y con el permiso de Ensambi Empungo, y una vez elaboradas las cargas dentro de ese caldero y esa vasija, ese enfumbe obtiene el poder, obtiene la autoridad, obtiene la mayordomía gracias a la permisología del palero, del Tata en el rayamiento, y le da al Pino Nuevo su ganga, su prenda cargada, pero dentro de esa carga el padrino bendice para que esa carga y ese enfumbe, ese caldero, esa prenda, esa ganga tenga dentro de esa vasija las cargas establecidas y las oraciones y las palabras secretas que el padrino posee, para que ese enfumbe esté mano a mano, aliado con todos los empungos, y a la hora de que el Tata le dé menga, moyubé, arre, confula al muerto, ese enfumbe tenga la permisología, la autoridad de poder mover los peones de la mesa del ajedrez del palo mayombe, que son los empungos, y mandar los empungos a elaborar. Y una vez establecido ese parámetro, es cuando después el Pino Nuevo, al convertirse en Tata, pasa con licencia a poder mandar a elaborar todas esas entidades en favor de nuestros clientes. Se les quiere mucho, muchachos. Saludos al Salvador. Bendiciones infinitas para todos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam. Aquí estamos y aquí seguimos.